grandes son tus todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Glorias a Dios, aleluya. Elevemos una oración. Amantísimo Señor Jesucristo, gracias te doy, Dios mío, por permitirnos el conocimiento de tu palabra, por habernos dado, Señor, tu enseñanza. Ahora podemos glorificarte, ahora podemos bendecir el nombre tuyo. Tú eres el único Dios que vive y reina por todos los siglos, y el que estás intercediendo por todos nosotros. Señor Jesucristo, ayuda a tu pueblo que en este momento están siguiendo, Señor, este momento maravilloso. Señor, toca el corazón de cada uno. Ayuda a tus hijos que están transmitiendo. Ayúdales, Padre Santo, y ayúdame también. Ayuda a tu siervo que trae el mensaje, Dios mío. Ayúdanos a todos a glorificarte, a bendecirte y exaltarte, porque tú mereces toda la honra, tú mereces toda la gloria al permitirnos otro día más de vida. Señor, gracias. Eres digno de alabarte, eres digno de bendecirte por todos los siglos. Bendito seas, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Quisiera invitarles a cantar el himno número 82. Aleluya. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca tu gracia que pueda salvar. Cerca tu gracia que pueda salvar. Cerca, más cerca, cual pobre soy. Nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser contrito te doy. Pueda contigo la paz obtener. Pueda contigo la paz obtener. Cerca, más cerca, Señor, de ti. Quiero ser tuyo, dejando el pecar.
goces y pompas vanas aquí. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz. Y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre conmigo estarás. Ya para siempre conmigo estarás. Bendito sea Dios, aleluya. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Ciertamente, en este mundo, la maldad, el pecado, viene a causar estragos en la vida del creyente. Pero cuando más nos acerquemos a ti, tú también nos concederás ricas bendiciones. Bendito sea Dios, aleluya. Himno 179, glorias a Dios. Yo hallé un fiel amigo para siempre, más que hermano, padre o madre sé, más que plata o que oro o que cobre, es de todos Jesucristo el más fiel. Solo Cristo, solo Cristo es el lirio de los valles, mi Jesús. Solo Cristo, solo Cristo es el lirio de los valles, mi Jesús. De Sarón él es la rosa tan fragante, y del valle el lirio puro es él. En el alma quebrantada y tan triste, sus olores de amor exhala él. Solo Cristo, solo Cristo es el lirio de los valles, mi Jesús. Solo Cristo, solo Cristo es el lirio de los valles, mi Jesús. Es Jesús benigno, tierno, compasivo, lento en ira, grande en perdonar. Él levanta con amor al abatido. Solo sabe Jesucristo cómo amar. Solo Cristo, solo Cristo es el lirio de los valles, mi Jesús. Solo Cristo, solo Cristo es el lirio de los valles, mi Jesús. Bendito sea Dios, aleluya. El amigo incomparable es nuestro Señor Jesucristo, un amigo eterno, un amigo fiel que en todo momento está atento para socorrer al necesitado. Es Jesús benigno, tierno y compasivo. Bendito sea Dios, aleluya. Glorias a Dios. Himno 177, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén.
¿Quién será mi fiador? Pregúnteme al dejar para siempre la senda torcida del mar. Cuando el juez sin igual ante mí contemplé, a quien pues por justicia por fin yo tendré. Cuando el juez sin igual vino a mi alma a juzgar, y un fiador me pidieron por mi alma inmortal. Allí mi Jesús se volvió en pro de mí y exclamó con amor: yo respondo por ti. Cuán oscuro el pasado, en la cruz contemplé, cuánto hierro y pecado en la senda que oye, pues allí bien no hay que aparezca en mi haber. Oh, ¿quién pues por mi alma querrá responder? Cuando el juez sin igual vino a mi alma a juzgar, y un fiador me pidieron por mi alma inmortal. Ay, mi Jesús se volvió en pro de mí y exclamó con amor: yo respondo por ti. La justicia yo vi su balanza ostentar, y temblé y gemí la balanza al pisar. Péseme allí, yo muy falto me hallé. Oh, ¿quién pues por mi alma querrá responder? Cuando el juez sin igual vino a mi alma a juzgar, y un fiador me pidieron por mi alma inmortal. Allí mi Jesús se volvió en pro de mí y exclamó con amor: yo respondo por ti. Benditos a Dios, aleluya. Qué maravilloso es confiar en Cristo Jesús, aleluya. Himno 183. Cuando te quiero cerca tú estás, mi buen Jesús no me dejará.
siempre amoroso me sostendrás cuando te quiero más. Cuando te quiero más, cuando te quiero más, cerca tú estás, mi buen Salvador, cuando te quiero más. Cuando te quiero, listo tú estás, y abandonarme nunca podrás. Paz por tristeza siempre me da cuando te quiero más. Cuando te quiero más, cuando te quiero más, cerca tú estás, mi buen Salvador, cuando te quiero más. Cuando te quiero no faltará, hora tras hora tú me guiarás, tiernos cuidados tú me darás, cuando te quiero más. Cuando te quiero más, cuando te quiero más, cerca tú estás, mi buen Salvador, cuando te quiero más. Cuando te quiero más, cuando te quiero más, cerca tú estás, mi buen Salvador, cuando te quiero más. Dios les bendiga, mis hermanos. Dejamos el lugar al mensajero del Señor. Aleluya. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios le bendiga, iglesia del Señor, amada persona. Les voy a invitar a abrir las Sagradas Escrituras y vamos a hacerlo en la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, el capítulo que estamos estudiando, el capítulo número 2, sus versículos del 13 al 16, primer epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, su capítulo número 2, versículos del 13 al 16. Y vamos a darle lectura todos juntos, convenidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Oremos a Dios pidiéndole sea Él quien nos ayude a aceptar, comprender y practicar su palabra. Padre de la gloria, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de poder escuchar tu palabra, Dios de la gloria, pues tú a través de ella eres quien nos da el consejo para que podamos vivir una vida que a ti te agrada, Señor, viviendo de una manera aceptable delante de ti, que nos has llamado a tu reino y gloria, Padre, hasta el día en que tú vengas o nos llames a tu presencia, Padre eterno. Ayúdanos, Dios eterno, ayúdanos a poder, Padre, entenderla
y ponerla por obra todos los días de nuestra vida, en todo tiempo y en todo momento, Señor, hasta que te veamos cara a cara, Padre eterno, en las mansiones celestes. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Si usted está de pie, puede tomar su asiento. Hoy nos toca ver el último punto, el punto número 3 de un mensaje que hemos titulado Contraste entre creyentes y fanáticos religiosos. Ciertamente Dios, a través de su Sagrada Escritura, siempre nos está advirtiendo, siempre, constantemente nos está llamando a vivir una vida que sea agradable delante de Él. Por lo tanto, nadie tendrá excusa, lo dice Pablo a los hermanos en Romanos, que somos inexcusables, es decir, no tenemos excusa. Ningún hombre, ninguna persona podrá llegar delante de Dios y decir, es que yo no sabía, es que yo no conocía, es que yo no entendí. Porque ciertamente Dios en todo tiempo y en todo momento nos está hablando. A través, cuando leemos su Sagrada Escritura, a través de los mensajeros, los predicadores y a través de nuestra propia conciencia. Nuestra propia conciencia, quien será testigo cuando estemos frente a Él algún día delante de su presencia. Por eso Dios nos hace ver que hay una diferencia entre creyentes y fanáticos religiosos. Vimos en el primer punto que la primera diferencia que el apóstol Pablo nos muestra es que hay una diferencia respecto al mensaje de salvación. Por un lado, los creyentes aceptan su condición legal delante de Dios, pero por otro lado, los fanáticos religiosos no lo aceptan. Ellos dicen estar bien delante de Dios y en eso se apoyan. En el segundo punto vimos que la diferencia entre los creyentes y fanáticos religiosos también se refleja en su manera de vivir. Los creyentes ciertamente han cambiado su manera de vivir, cambiando su manera de pensar, de sentir y de actuar a través del Espíritu Santo. Y por otro lado, los no creyentes, es decir, los fanáticos religiosos, no viven como verdaderos creyentes, sino que ellos viven haciendo daño a los creyentes. Es decir, mientras por un lado los creyentes viven siendo imitadores de Cristo, por el otro lado los no creyentes, los fanáticos religiosos viven haciendo daño a la iglesia de Cristo. Y en tercer lugar, en las últimas palabras del versículo 15 y el versículo 16, vamos a ver que hay una diferencia entre creyentes y fanáticos religiosos en relación a la salvación. Y este es el tercer punto que el día de hoy nos toca ver. La diferencia entre creyentes y fanáticos religiosos, en tercer lugar, es en relación a la salvación. El versículo número 16 dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. La palabra salven, que aquí se habla, viene del griego sosó, que quiere decir librar o proteger. Ciertamente la intención de Dios siempre es protegernos, librarnos de nosotros mismos, de la condición caída en la que nos encontramos. Es que siempre todos los pensamientos del hombre son de continuo solamente el mal. Tanto creyentes como no creyentes estamos expuestos a esta condición caída. Uno como creyente tiene malos pensamientos, pero ahí es donde tenemos la ayuda, ese auxilio divino, el cual nos ayuda a poder vencer esos pensamientos a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios quiere librarnos, Él quiere auxiliarnos, Él quiere protegernos de nosotros mismos y de nuestra condición caída. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre creyentes y fanáticos religiosos en relación a esta salvación? En relación a esta protección, en relación a esta libertad que Dios trae a los creyentes, en relación con los fanáticos religiosos. Primero, los creyentes son librados de la ira de Dios. Esa es la diferencia, que por un lado los creyentes son librados de la ira de Dios, y el contraste, la diferencia es que los fanáticos religiosos son acreedores.
merecedores de la ira de Dios. Es lo que veremos. Por un lado, respecto a la salvación, los creyentes son librados de la ira divina. Y por el otro lado, los fanáticos religiosos son acreedores, son merecedores de la ira divina. Y es lo que estudiaremos en este momento. ¿Por qué los creyentes somos libres de la ira divina? El apóstol Pablo, a lo largo de su capítulo número 1 y su capítulo número 2, del versículo 1 al 12, nos habló de por qué el creyente es librado de la ira divina. En el versículo 12 del capítulo número 2, Pablo, la palabra de Dios nos dice que ellos, en el versículo 13, del capítulo número 2, nos dice que los creyentes reciben la palabra como es en verdad según Dios y no como palabra de hombres. Es decir, cuando Pablo, predicador, nos habla de pecado, nos muestra nuestra condición legal delante de Dios, reconocemos que somos pecadores necesitados de salvación y que únicamente encontramos esa salvación a través de Jesucristo. Aceptamos esa palabra como divina, no como meramente una palabra de hombres. De Dios como divina, su manera de vivir cambia. El apóstol Pablo lo dijo en su capítulo número 1, versículo 9, que a los verdaderos creyentes dejaron a sus ídolos a un lado y empezaron a servir al Dios vivo y verdadero. El verdadero creyente se aparta de su idolatría. Idolatría es adorar a Dios de una manera no conforme, no acorde a la palabra de Dios. Usted se podrá decir creyente, usted se podrá decir cristiano, pero si usted no adora a Dios en base a su palabra, usted es un idólatra. Porque usted está adorando a Dios a su imagen, a su semejanza de usted. Ha hecho una imagen de Dios. Y no lo está adorando en base a la Sagrada Escritura. Los hermanos en Tesalónica fueron verdaderos creyentes, dejaron sus ídolos, su falso entendimiento de un Dios que ellos se habían creado, fueron a la Sagrada Escritura, aceptaron la palabra de Dios y empezaron a servir al Dios vivo y verdadero. Yo sé que todos tenemos diferentes actividades, pero todos, sin lugar a duda, hemos sido llamados a predicar el Evangelio, a llevar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Si usted como creyente no predique el Evangelio, usted no está sirviendo a Dios. Podemos diezmar, podemos ofrendar, podemos predicar uno a muchos, podemos hacer muchas cosas, pero si nosotros en el lugar en el que nos encontremos no predicamos, no llevamos las buenas nuevas de salvación a las almas necesitadas, no estamos sirviendo a Dios. Yo sé que no es fácil. En el trabajo a veces es complicado empezar a predicarle a las personas porque estamos ocupados, porque tenemos muchas cosas que ver. Nuestro jefe está ocupado buscando sacar el trabajo. Y tal vez nosotros también estamos ocupados, pero cuando nosotros buscamos agradarle a Dios, nuestra manera de actuar generará muchas preguntas a los que nos rodean. Ellos realizarán diversas preguntas a nuestras vidas y es allí donde presentaremos el Evangelio glorioso de Jesucristo. Vivamos como es grato delante de Dios y usted va a ver que su manera de vivir generará muchas preguntas a los que están a su alrededor. Y cuando estas preguntas se presenten en usted, lléveles el Evangelio que salva, el Evangelio que transforma, el Evangelio que liberta al pecador. Porque ese es el verdadero creyente, aquel que sirve al verdadero Dios, al Dios que es vivo y verdadero. ¿Por qué son salvos de la ira? Porque ellos esperan al Señor. Y eso lo vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Nos dice que los tesalonicenses estaban esperando al Señor Jesús.
Y el apóstol Pablo en el capítulo 2, su versículo número 10, nos dice la manera en que un creyente debe esperar a su Señor, viviendo de una manera santa, justa e irreprensible delante de Dios, de lo cual Dios y los creyentes son testigos. Por lo tanto, si usted está esperando al Señor, si usted se dice creyente, por lo menos debe cumplir con estos tres aspectos. Debe aceptar su condición legal delante de Dios. Debe de haber un cambio en su vida. No adore a Dios a su imaginación, a su forma de pensar o de sentir, sino adórelo en base a la Sagrada Escritura. Podemos hacer muchos sacrificios. Cuando podíamos reunirnos, tal vez usted hacía sacrificios de venir de su trabajo al templo, escuchar la palabra de Dios, tal vez salir y ponerse a trabajar. Ese era un gran sacrificio. Pero dice el Señor, misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios antes que holocausto. De nada me sirve sacrificar mi tiempo, venir al templo, reunirme y después salir y ser una persona igual, inmisericordia, sin piedad, sin compasión, discutiendo con mi esposa, con mis hermanos, discutiendo con los compañeros en el trabajo, con los compañeros en la escuela. De nada me sirve eso. De nada me sirve ofrendar si yo vivo una vida desagradable delante de Dios. Misericordia quiere Dios y no sacrificio. Dios quiere que usted y yo le conozcamos en base a su palabra antes de ofrecer holocaustos. Porque no importa cuántos sacrificios hagamos, si no tenemos misericordia y conocimiento de Dios, no somos agradables delante de Él. No importa que usted se congregue todos los días, no importa que usted escuche todos los audios toda la semana, si usted no vive una vida en base a la misericordia y el conocimiento de Dios, su vida no le agrada a Dios. Y si espera al Señor, tiene que vivir una vida santa, una vida justa y una vida irreprensible. Y eso es lo que nos hace ser libres de la ira de Dios. De la ira de Dios presente y de la ira de Dios futura. Porque la ira de Dios, dice el diccionario bíblico Holman, que la ira de Dios se refiere a la oposición de Dios absoluta al pecado y a toda clase de mal. La ira de Dios es la oposición absoluta, es decir, no hay lugar para una variable, no hay lugar, es absoluta la oposición que Dios tiene en contra del pecado y hacia el mal, y en contra del pecador también, y hacia el mal. Es una reprobación absoluta de parte de Dios. Por ello, Dios nos libra cuando nosotros vivimos una vida que a Dios le agrada. Pero, por otro lado, los fanáticos religiosos son acreedores, son merecedores de la ira de Dios. Esto nos lleva al inciso B de este punto. Los fanáticos, por un lado, los creyentes son librados de la ira de Dios. Hemos visto los 3 puntos. Y en el contraste, la diferencia con los fanáticos religiosos es que los fanáticos religiosos son acreedores, son merecedores de la ira de Dios. Pero, ¿qué les hace ser acreedores? ¿Qué les hace ser merecedores de la ira de Dios? En primer lugar, es que los fanáticos religiosos oponen resistencia al consejo divino. Por eso la ira de Dios viene sobre ellos. ¿Por qué? Porque oponen resistencia al consejo divino. No agradan a Dios debido a que se oponen a Él. La vida de las personas que se oponen al consejo, a la advertencia divina, está condenada a la perdición. Cuando usted lee la palabra, pero no es hacedor de ella, usted es condenado a la perdición. Cuando usted escucha un mensaje basado en la palabra de Dios y no hace caso de ese mensaje, usted está condenado a la destrucción. El ejemplo Dios nos los ha dejado desde el principio de la historia.
Los primeros hijos de Adán y Eva dieron el ejemplo en Caín. Dios siempre advierte antes de que venga el juicio, antes de que venga la ira de Dios sobre el hombre, Dios les advierte. A Caín le dijo que tuviera cuidado con ese pensamiento, con ese sentir que él tenía, porque si él le daba rienda suelta a esa envidia, a ese enojo en contra de su hermano Abel, el pecado se apoderaría de él, su deseo del pecado sería tal sobre él que él no tendría control de sí mismo. Aunque por otro lado le dice a Caín, si tú haces caso, tú te enseñorearás del pecado, es decir, el pecado no tendrá autoridad sobre ti. Y eso es porque Dios nos da la capacidad de tener dominio propio. Es decir, poder resistir al pecado. ¿Cómo? Solo a través de la ayuda divina, solo a través de la ayuda de su Espíritu Santo en nuestra vida. Dios le dijo a Caín, tú te puedes enseñorear del pecado, pero si tú no lo resistes, si tú no buscas mi ayuda, Él cumplirá su deseo sobre ti. Y Caín opuso resistencia al consejo divino. Caín no quiso escuchar. Usted lo puede leer allá en Génesis capítulo 4 versículos 6 y 7. Caín no quiso escuchar el consejo divino. Caín se llenó de envidia. Génesis 4:8. Se dispuso a engañar y contender contra Dios. Génesis 4:9. Esta oposición, esta envidia fue su destrucción y Caín fue traspasado de muchos dolores. Hemos dicho, aquel que olvida su historia, amada persona, está condenado a repetirla. Y yo le podría decir, aquel que resiste escuchar el consejo divino está a punto de llegar y de que la ira de Dios caiga sobre él. Envidia, homicidios, contenciones, ¿no le parecen familiar los eventos que sucedieron en Caín con los fanáticos religiosos que nos está presentando el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses? Recuerda que los judíos, los fanáticos religiosos estaban llenos de celos en contra de Pablo y en contra de todos los que estaban creyendo al evangelio. Hechos capítulo 17 versículo 5 nos dice que los judíos perseguían a los creyentes por celos. Los celos que se presentaron en Caín eran los mismos celos que se presentaron en los judíos, en los fanáticos religiosos. No hay nada nuevo debajo del cielo, dice la palabra de Dios. Los celos que usted siente, la envidia que usted siente, los homicidios que usted hace, tal vez no ha matado físicamente, pero si usted odia a una persona, usted es homicida. Y esos homicidios están delante de Dios. Sus engaños, sus mentiras y toda clase de maldad no es nuevo. Todo esto se presenta porque usted no escucha el consejo divino. Cuando uno no escucha el consejo divino, se llenará de celos, de homicidios, de contiendas, de engaños y de toda clase de maldad. Era lo que estaba pasando con los judíos, con los fanáticos religiosos en Tesalónica. Eran homicidas, no solamente sus padres habían matado a los profetas, sino ellos mismos llevaron a la muerte al Señor Jesús. Estaban repitiendo la misma historia de Caín. Tal vez los judíos decían saber toda la ley, conocer toda la palabra, pero la verdad era que tenían una verdad, una visión distorsionada de la realidad bíblica. Y tristemente hoy pasa así en nuestro día a día. Podemos decir conocer mucho de la palabra de Dios, pero si hay celos, mentiras, engaños, odio, contención en nuestro corazón, simplemente somos fanáticos religiosos, no verdaderos creyentes. Por eso la palabra de Dios nos invita a que escuchemos su consejo. Aún en Romanos lo dice, Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32.
Romanos, que nos habla en su versículo 16, su capítulo 1, y nos presenta el poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego, y después el apóstol Pablo les presenta la culpabilidad del hombre. Somos culpables por no escuchar el consejo divino. Caín fue culpable y los fanáticos religiosos, los judíos que no querían escuchar el consejo, también eran culpables. Por eso le digo que nunca podremos llegar delante de Dios y decir que algo lo hicimos sin tener conocimiento. Hoy en día muchas personas son libres porque presentan locura. Dicen que están mal de sus facultades mentales, que no sabían lo que estaban haciendo y presentan expedientes médicos que confirman que no son capaces de tener dominio sobre sí mismos. Pero cuando lleguemos delante de Dios, no lo podremos engañar. Nuestra conciencia será el testigo que nos acusará, que nosotros entendíamos que lo que hacíamos no estaba bien, pero aún así lo hacíamos y lo llevábamos a cabo. Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cuando tenemos celos y envidia, es porque no estamos escuchando la voz de Dios que nos dice que eso no es bueno. Cuando odiamos a una persona, no es porque yo no pueda no odiarla. La odio porque yo no estoy escuchando a Dios. Cuando yo engaño no es porque yo no pueda dejar de engañar, sino que engaño porque yo no escucho la advertencia de Dios. Aquí en esta parte se cumple lo que estaban viviendo los fanáticos judíos que perseguían a los tesalonicenses. Dice la palabra de Dios en el versículo 29, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Llenos de envidia, engaños y malignidades, usted lea Hechos 17:5. Homicidios y contiendas, lea Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. Y estamos hablando de los mismos. No estamos viendo otro pasaje, sino a los mismos. ¿Por qué? Porque no quisieron tener en cuenta a Dios y su consejo. Por lo tanto, Dios los entrega a una mente reprobada. Por eso Dios nos quiere librar de nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 también dice: miserable de mí. Con la mente sirvo a la ley de Dios. Yo sé que no debo de hacerlo, pero con la ley de mi cuerpo yo sirvo al pecado. Soy un miserable, desdichado. ¿Quién podrá librarme? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Usted no puede dejar de mentir, no porque no quiera, sino porque no viene y reconoce a Cristo como Señor y Salvador. Usted no puede dejar de odiar, no porque no pueda, sino porque no quiere escuchar el consejo de Dios. Son homicidas, son
engañosos, hacen toda clase de mal y son contenciosos. Contienden con todos los hombres. Es lo que nos dice el versículo 15. El versículo 15 dice, no solamente no agradan a Dios, sino que se oponen a todos los hombres. Todos aquellos que no piensen como ellos serán acechados por ellos. Buscarán la forma de hacerles mal. ¿Por qué? Porque no piensan como ellos. Ellos tienen una visión distorsionada de la realidad bíblica, porque no escuchan la voz de Dios. Se llenan de envidia, de celos, de homicidios, de contiendas, de engaños, de disensiones. Discuten con todos los hombres. Todos están mal, menos ellos. Todos están mal. Y si usted opina diferente a ellos, buscarán cualquier excusa, cualquier pretexto para perseguirlo, para expulsarle y para hacerle cualquier clase de mal. Se oponen a todos los hombres, pero el colmo de sus pecados es oponerse a la predicación del evangelio a aquellos que no conocen a Dios. Es lo que nos dice el versículo número 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. No solamente no escuchan a Dios, no solamente se oponen a todos los hombres, el colmo de sus pecados es impedir que el evangelio sea predicado a aquellos que no conocen a Dios o aquellos que tienen una visión distorsionada de la realidad bíblica. Y por ello no solamente la ira de Dios está sobre ellos, sino la ira al extremo. Es lo que dice el final del versículo 16. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Amada persona, amado hermano, tengamos mucho cuidado cuando somos un obstáculo para que el evangelio se predique a aquella persona que no conoce a Dios. Tenga mucho cuidado, porque tal vez usted lo hace creyendo que está agradando a Dios. Pablo sabe que él perseguía a la iglesia creyendo que honraba a Dios con sus acciones. Es que Pablo, antes de su conversión, tenía una visión distorsionada de la palabra de Dios. Necesitaba conocer al verdadero evangelio, a Cristo el Señor, quien lo libró de su ruina eterna. No seamos una oposición para la predicación del evangelio. De lo contrario, no solamente la ira de Dios estará sobre usted, sino que la ira de Dios al extremo. El castigo de Dios vendrá sobre usted no solamente en esta vida, sino en la vida venidera. Amada persona, amado hermano, Dios quiere que seamos creyentes y no fanáticos religiosos. Dios nos ha dejado su sagrada escritura para que meditemos en ella y hagamos caso de lo que Dios nos está anunciando. Hagamos caso al mensaje. Vivamos una vida diferente y esperemos a Dios viviendo de una manera santa, justa e irreprensible. Y solamente así seremos libres de la ira de Dios. De lo contrario, si no escuchamos el consejo de Dios, nuestra mente será entregada para hacer locuras, una mente depravada, una mente que no tiene el control ni la ayuda de Dios, llenos de envidia, de homicidios, de celos, de engaños y de toda clase de males, oponiéndonos no solamente a Dios y a los hombres, sino a la predicación del evangelio, lo cual traerá no solamente la ira de Dios sobre nosotros, sino que la ira de Dios al extremo. Pero Dios quiere que seamos libres de esa ira a través de la fe en su Hijo amado, nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Vamos a pedirle a Dios nos ayude a poder vivir como verdaderos creyentes y no que seamos fanáticos religiosos. Oremos. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Gracias por este momento, Padre eterno, en el cual, Señor, a través de tu Sagrada Escritura nos pides que seamos verdaderos creyentes y no simplemente fanáticos religiosos. Tu ira está sobre todo aquel, Padre, que es un fanático religioso. Y tu ira vendrá al extremo si él se opone a la predicación de tu Evangelio. Ayúdanos, Padre, a reconocerte en todos nuestros caminos, para que seamos libres de esa ira presente e ira venidera. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga. Benditos a Dios, aleluya. Vamos a llevar en oración estas peticiones que han pasado en el nombre del Señor. Dice: oración por la familia Villegas Santiago, para que Dios tenga misericordia de ellos. Daniel Palafox pide oración por Pilar Recio, fue diagnosticada del COVID-19. Mireya, orar por sus necesidades que Dios conoce. Orar por el hermano Isauro Cuachayo Cuautle, Dios conoce su necesidad. También por Elizabeth Arteaga, por Juan Manuel Pérez Romero, por la familia Muñoz Sánchez, para que Dios los sane. Glorias a Dios. Orar por Juan Miguel y Pedro Pérez Morales, que Dios los sane. Orar por Víctor Hugo Jiménez, tiene un tipo de cáncer en la sangre, ha estado delicado de salud. Pedir a Dios por la hermana Inés Flores. Glorias a Dios. Vamos a pedir la misericordia de Dios por todos estos enfermos. Necesitan del poder de Dios. Vimos aquella persona que tiene diagnosticada del COVID-19, a Daniel Palafox. Vamos a pedir a Dios por todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amantísimo Padre Celestial, Señor Jesucristo, tú eres maravilloso. Tú eres bueno, Señor Jesucristo. Imploramos de tu misericordia. Imploramos, Padre Santo, te apiades de cada una de estas necesidades. Señor, hasta donde el enemigo ha venido a perturbar la vida de tu pueblo, esta enfermedad maligna, hay poder en la sangre de Cristo. Manifiéstate, Señor. Echa fuera toda enfermedad, echa fuera toda dolencia, ese cáncer en la sangre, Dios mío. Señor, ven a manifestarte. Purifícales, Dios mío, tú eres maravilloso. Tú eres poderoso por tu hija Inés Flores. También, Señor, ayúdales. Dales el triunfo, dales la victoria. Y cuántas más necesidades hay, Padre Santo, tú lo sabes, Señor. Por mi hermana Dolores Ramírez, Padre Santo, ten misericordia de ella. Dale el triunfo, dale la victoria. Tú eres nuestro médico, tú eres nuestro sanador. En tus manos dejamos cada una de estas necesidades. Solamente tú puedes hacer la obra, porque para ti no hay nada imposible. Para ti todo es posible. Manifiesta tu poder, Señor. Manifiesta, pues hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder sin igual. Obra, Padre Santo, te lo estamos implorando por tu Hijo Jesucristo. Manifiéstate, Dios mío. Tú eres bueno,
Tú eres fiel, tú has dicho, clama a mí que yo te responderé. Ciertamente, Señor, tú respaldas tu palabra, manifiéstate sobre cada necesidad. Bendito seas, Señor. Ayúdanos cada día para seguirte alabando, para seguir bendiciendo tu nombre, porque tú eres digno de toda honra y de toda gloria, desde ahora y por todos los siglos. Amén y amén. Ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de tu Santo Espíritu se pose sobre todo tu pueblo, desde ahora y por todos los siglos. Amén y amén. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 12:12. Que Dios les bendiga. Aleluya. Amén.